¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esta nueva edición de A Fondo. Junto a todos ustedes vamos a arrancar a fondo y bien rápido en esta nueva edición porque tenemos muchísimo material para compartir junto a todos ustedes. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo ha ido la semana? Buenas noches a todos. Sí, una semana muy movida porque hay problemas con el gasoil, una crisis en el transporte terrible y la inflación que no nos deja tranquilos. La corrida de precios no para. Así que una semana difícil y bueno, nosotros rapidísimo porque tenemos de todo, ¿eh? Así es, mucho material para compartir y muchas visitas aquí en el piso, empezando por ejemplo con la ministra de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia, ¿es así? Exactamente, Florencia Marinaro, que nos va a visitar aquí en el piso para hablar de un montón de cuestiones, entre ellas idioma inclusivo sí, idioma inclusivo no. Bueno, nada más y nada menos. Pero también Claudia estuvo con el senador nacional Roberto Mirabella, que siempre obviamente nos deja temas para reflexionar, ¿no? Y usted estuvo con la ex senadora María de los Ángeles Sacnum. Claro, hoy una de las directoras del Vice, uno de los bancos que está muy de comercio cerca, y exterior. Claro, muy cerca de la producción y de ese mundo de la producción particularmente hablando, ¿no? Y vamos a también hablar de una obra paradigmática ya para los santafesinos que es Obras de Defensa en Arroyo Leyes. Paradigmática y traumática también. Sí, traumática para los vecinos que la sufren. Vamos a escuchar a una de las vecinas autoconvocadas. Hubo unos vecinos que hace prácticamente 10 años que están luchando para que esta defensa se haga. Bueno, finalmente el jueves se presentó el proyecto de la obra de defensa de Rincón Norte y Arroyo Leyes. Esperemos que tras los dos proyectos que quedaron truncos, este proyecto sea el tercero y sea el que se haga, o sea, la tercera, que sea la vencida. Mucho material, como ustedes pueden apreciar, ya lo comenzamos a compartir a fondo junto a todos ustedes. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 666 millones de pesos. Castelaro Automotores. Automóviles y motos 0 kilómetro. Castelaro Automotores. Usados seleccionados. Castelaro Automotores. En Santa Fe, Avenida López y Planes, esquina Cándido Pujato. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. El gobierno de la provincia comenzó con la entrega de 480 móviles, de los cuales ya se entregaron 10 unidades en la ciudad de Santa Fe y ya se encuentran patrullando las calles. Más equipamiento, más prevención, más seguridad. Santa Fe Provincia. 3, 2, 1, son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 666 millones de pesos. Tal como les habíamos prometido, tenemos aquí en nuestros estudios a la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro. Florencia, muchísimas gracias por venir. Un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimo para hablar de lo inclusivo, para hablar del idioma inclusivo, para hablar de alguna exabrupto que tuvo un cantante hace muy poquito, nos referimos a Camino,
al cantante a uno de los referentes de los Palmeras, que comparó a Colón con los violadores. ¿Se puede hacer algo desde algún lugar para que se disculpe, para explicar esto? Creo que lo más importante es tomar conciencia de la responsabilidad que muchos referentes y referentas tienen respecto al mundo de la música, periodistas, comunicadores y comunicadoras. Y en eso me parece importante el rol social que cumplen y la importancia de las cosas que dicen. Y se va construyendo cultura, costumbre, también desde lo que decimos o no decimos. Creo claramente que es una muy mala comparación lo que se hizo, porque claramente está poniendo o naturalizando un hecho tan horroroso para las mujeres como es un abuso sexual. Entiendo que no es su intención, no lo sé, no lo conozco de su palabra, pero bueno, el chiste o las comparaciones que tengan que ver con las violencias no las debemos naturalizar más. Y creo que eso fue el repudio público y social que atravesó toda esta situación. Y bueno, esperaremos a ver qué es lo que esta persona dice, pero digo, sin pensarlo en él como referente de un grupo musical, sino lo más importante es, como te decía, el repudio social, que también va construyendo y decir, bueno, no, esas cosas hasta acá, ni una menos, también tiene que ver desde lo discursivo y cómo construimos desde ese lugar. Hablabas de construcción, y el idioma también se construye, las expresiones también se construyen, y en esto tiene que ver lo inclusivo. ¿Se puede prohibir el idioma inclusivo como hicieron en Cava? Bueno, en la provincia para ese tipo de decisiones no hay lugar, ya lo dijo la ministra de Educación. Inclusive el gobierno tiene una postura clara respecto a la ampliación de derechos con la creación de este ministerio y con la transversalización de las políticas de género a todas. Sí, claramente Santa Fe ya se expidió al respecto. Exacto, y en esto como gobierno lo más importante para nosotros y nosotras es que los chicos y las chicas estén en la escuela, que la escuela sea un espacio de contención, de acompañamiento, que sea un lugar a donde los niños y las niñas y nuestros jóvenes y jóvenes no deberían salir, y más después de la pandemia. Entonces creemos que tenemos que construir desde lo colectivo y desde la institución educativa otras formas de hablar, otras formas de comunicarnos y otras formas también de construir esto que te decía, sentido colectivo. Y en eso nuestros niños y niñas y los jóvenes lo están construyendo, y quienes tenemos responsabilidades públicas o en el caso responsabilidades en el ámbito educativo, tenemos que acompañar esos procesos, y la escuela tiene que ser cada vez mayor de puertas abiertas. Prohibir determinadas conductas o formas de manifestarnos no es el camino que tenemos que elegir para ejercer la educación pública, claramente. Un par de consultas que yo quisiera también poder compartir. Me quedé pensando un poco en la primera pregunta que te hacía Claudia, independientemente de la figura de Marcos Camino, los Palmeras, que obviamente tienen una difusión y una popularidad extrema o máxima, ¿no? Incluso dentro y fuera de la provincia, dentro y fuera del país, teniendo en cuenta que han sido declarados como embajadores de la marca Santa Fe o cosas por el estilo. Eso quizás agrava un poco más la expresión de anoche, ¿no? Sí, es como vos decías, es un grupo muy simbólico para la provincia de Santa Fe, para la cumbia santafesina, y ahora, inclusive hace poco tiempo estuvieron recorriendo Europa. Por eso digo, no lo digo en la persona de él o en el grupo musical, sino que no es la primera vez que sucede con referentes públicos, ya sea en el ámbito de la música, artístico, político. Creo que lo más importante es tomar sentido de lo que significa las cosas que decimos cuando somos personas públicas o tan populares. Y en esto siempre hablamos de que las luchas contra las violencias de género no es únicamente responsabilidad de un Estado, sino es también parte de la sociedad, y como parte de esa sociedad necesitamos también generar
interlocutores e interlocutoras que transmitan otro tipo de mensajes, no este tipo de mensajes, ¿no? Creo que hay un espanto en cuanto a la condena o a lo que significa el abuso sexual, pero ¿cuántas veces en el día vemos en los medios de comunicación, en los diarios, en la calle, que se naturalizan las violencias contra las mujeres? Digo, desde reforzar estereotipos como ponernos a las mujeres en lugares de objetos sexuales o de mujeres cuidadoras, de madres, de limpiadoras en las pantallas. Y aunque no son directamente tan repudiables, también están generando construcción social y también están reforzando estereotipos de género. La mujer sumisa o la mujer objeto sexual, la mujer cuidadora, la mujer madre, el varón fuerte, proveedor. Entonces necesitamos también ir rompiendo con esa cuestión binaria y ir rompiendo esos estereotipos. En cada acción que hagamos desde nuestras casas, como colaborar o trabajar y que las tareas de cuidado sean democráticas, hasta inclusive en una reunión social no naturalizar el chiste que tenga que ver con las violencias contra las mujeres, y en una reunión social, ¿por qué no los varones también compartir las tareas domésticas en esa reunión social, ¿no? Realmente que sí. La igualdad, el género, la diversidad son temas de este momento, desde hace ya algún tiempo a esta parte, una temática, una problemática que ha venido para quedarse, y aún así ha aparecido un proyecto de ley, creo, de un diputado provincial santafesino, el diputado Mayoraz, que me parece que propone o pretende eliminar, por ejemplo, un ministerio como el que vos tenés a tu cargo. El ministerio, cuando se creó hace un año, hace poquitos días cumplimos un año, fue enviado a la legislatura con un mensaje del gobernador Omar Perotti y fue apoyado por todos los bloques políticos. Y fue una ley que la incorporación del ministerio a las otras carteras ministeriales fue una ley que se trabajó con los otros sectores políticos, se consensuó y que fue celebrada. Desde el gobierno creemos en ese consenso político y también creemos en la ampliación de derechos, y claramente ese sector que es minoritario y más que minoritario en la Cámara de Diputados y Diputadas no representa a un conjunto de partidos políticos que fueron legitimados por el voto popular. Y además, claramente y diariamente hay un acompañamiento social de lo que significa la creación del ministerio y de la impronta que el ministerio viene llevando a cabo. Por eso digo, es una cosa muy, muy rara, sí, ¿no? Creo que también tiene que ver con... en su momento fueron elegidos y elegidas con el debate de la legalización o no del aborto. Luego salieron con el lenguaje inclusivo sí o no. Creo que tiene que ver más con una impronta mediática que en una impronta política. Entonces, nosotros no nos enganchamos ni nos prendemos y al contrario, seguimos trabajando, y cuando nos preguntan, bueno, ¿qué pensamos de eso? Creemos en seguir trabajando y seguir haciendo. Hablando de trabajar y seguir haciendo, ¿nos contás un poco qué son y cómo funcionan los puntos violeta? Los puntos violetas son una iniciativa del gobierno de la provincia a través del Plan Incluir. El Plan Incluir, por decisión del gobernador, es un plan que lleva obras a los 365 municipios y comunas de la provincia. Antes eran solamente para 6, para las grandes capitales o grandes ciudades, hoy es para 365. En ese marco que participamos todos los ministerios, infraestructura, por ejemplo, con rutas, calzadas, cordón cuneta, desarrollo social con todo lo que tiene que ver con asistencia a bibliotecas populares o asociaciones. También está la Secretaría de Deportes, que también trabaja con clubes. Digo, todos los ministerios tenemos una iniciativa dentro de lo que significa el Plan Incluir. En ese contexto es que el ministerio decide construir 40 puntos violeta, que están pensados en distintos puntos de la provincia, de norte a sur y de este a oeste, que son espacios donde toda la política del ministerio se va a concentrar ahí. Y además, donde todas las localidades cercanas a ese punto violeta tienen reuniones y tienen iniciativas desde el territorio. Porque pensamos la política desde los territorios, desde el pueblo más pequeño a la ciudad más grande, como dice nuestro gobernador,
para poder también, desde el Ministerio de Gobierno de la provincia, poder escuchar el territorio y lo que está sucediendo y bajar con toda la política pública. Hoy esos espacios lo que hacen no es reemplazar al equipo que ya existe, que ya tienen su equipo, su espacio de trabajo, sino empezamos, como te cuento como primera iniciativa, todo lo que es la Ley Micaela. La Ley Micaela que se hace a municipios y comunas se hace en este punto violeta en el radio cercano. Lo que pasaba era que no había espacios para que podamos trabajar o descentralizar esta política, porque es un ministerio muy recientemente creado. Entonces, con estos puntos violetas le damos territorialidad al ministerio y además le damos voz y voto a los territorios. Así que se está construyendo desde esa lógica. Y llevamos 8. Ya llevamos 8, ahora la próxima semana ya voy a inaugurar 3 más. Estamos en un ritmo de inaugurar 3 por mes, 3 o 4. Tiene que ver con el proceso de construcción y de terminación de la obra, pero ya la semana que viene vamos a inaugurar Casilda, Reconquista, Vera, en los próximos días. Sí. Territorializando realmente. Santa Fe tiene una cifra de la cual la verdad que no tenemos que enorgullecernos, que es la segunda provincia con más violencia machista. ¿Qué se hace al respecto y qué podemos hacer todos al respecto? Bueno, lo primero es que todo ese reclamo que tiene que ver con el ni una menos y del basta de matarnos a las mujeres tiene una respuesta desde el Poder Ejecutivo con la mayor alta jerarquía, que es un ministerio, con recursos, con presupuesto, con decisión política. Y eso significa primero trabajar sobre las desigualdades. Las desigualdades son la base de las violencias. La desigualdad en nuestras casas, la desigualdad en el acceso a la educación, el acceso al trabajo, la desigualdad también respecto a nuestros cuerpos, a nuestra salud. Entonces, primero trabajar a las desigualdades. Por eso ahí nosotras tenemos líneas que trabajan en eso. Y cuando suceden, y sabemos que convivimos con esas desigualdades, trabajar en la erradicación de las violencias por motivos de género y en la prevención de los femicidios y crímenes por razones de género. Esas son las grandes patas que el ministerio trabaja. Y también una respuesta estatal acorde a las circunstancias. Por eso la Ley Micaela, que es la capacitación obligatoria en perspectiva de género que tienen todos los y las agentes estatales de la provincia, y en la primera línea, como dijo nuestro gobernador el 1 de mayo, en la escuela, en la policía y en la salud, donde es la primera ventana donde acude alguna mujer o persona de la diversidad sexual para pedir asesoramiento o contención. Claramente estamos sembrando las semillas institucionales en la provincia, trabajando con todos los ministerios en esas desigualdades que te contaba antes, y vamos a bajar ese número. No es algo que se haga de un día para el otro, no es algo inmediato. Yo siempre digo, hay una asociación directa del ministerio con las situaciones, con la violencia, con los femicidios, pero no es lo único que trabajamos. Pero es la urgencia, y en la urgencia estamos. Y en eso somos conscientes que la respuesta es ahora, la respuesta es urgente. Y siempre contamos que cuando sucede un femicidio en alguna localidad, el equipo del ministerio al día siguiente o ese mismo día se apersona en el lugar y trabajamos con todas las instituciones. Si hubo ruta crítica, qué espacios de contenciones tienen las mujeres, qué espacios o acceso al mundo laboral tienen las mujeres, qué pasa con nuestras mujeres jóvenes, hay discriminación en razón de la identidad de género o la orientación sexual. Más allá que conocemos los territorios, también en cada situación estamos. Y eso a nosotras nos da un mapa para la prevención de los femicidios. Y contamos el caso de Julieta del Pino, que hace poquitos días fue la sentencia de femicida. Julieta del Pino era una joven de Veravegú, un pueblo muy pequeño al sur de nuestra provincia, que fue asesinada e enterrada por parte de un femicida. Y recuerdo el día cuando fuimos al otro día a Veravegú, la conmoción en el pueblo, porque decían, esto acá no pasa. Y cuando decimos esto acá no pasa, es relacionado con una cuestión de inseguridad o de seguridad ciudadana que tenga que ver con robos, asaltos, etc.
Pero esto también sucede en los pueblos más pequeños, sucede en toda la provincia. Las violencias contra las mujeres suceden, las desigualdades suceden. A veces es necesaria no digo es necesaria, sino a veces sucede una fatalidad para que desempañemos esos anteojos y miremos también con otra perspectiva. Y es lo que también empezamos a construir con cada presidente comunal y con cada intendente. Hoy Verabebú va a contar con un punto violeta, tiene un equipo de atención a violencias de primer nivel en la comuna, fue capacitado, fue acompañado durante todo este proceso. Hay un mural en Verabebú respecto de la memoria de Julieta. Y su mamá también convirtió este dolor en lucha para que no haya más Julieta. Entonces creo que esa sinergia que tenemos, el Estado, las organizaciones, la comunidad, va a hacer que bajemos esos números que nos espantan. Aparte de agradecerle a la ministra la presencia, antes de finalizar yo quisiera preguntarle en un rápido plano comparativo, ya que Santa Fe ha definido un ministerio para este tema tan urgente, tan importante, tan significativo como es la igualdad, el género, la diversidad. ¿Cómo están las otras provincias argentinas? ¿También cuentan con un ministerio similar? A nivel nacional existe y a nivel nacional cuando nosotras creamos el ministerio fuimos la tercera, con Córdoba y provincia de Buenos Aires y Santa Fe. O sea que faltan muchas provincias. Ahora se agregaron hace poquito Santa Cruz y Neuquén. Igual ya somos 6. Siguen faltando unas cuantas. Muchas. Sí, ¿no? Y la verdad que cuando trabajamos en el Consejo Federal a nivel nacional, todas las provincias, hay una diferencia y son necesarios los ministerios. Claro que sí. Porque además estamos en el pie de igualdad de lo que es una cartera de salud, de lo que es una cartera de educación, de producción. Nos permite sentarnos a la par con nuestros compañeros y compañeras de la gestión y también es otro peso institucional dentro de los gobiernos. No estar perdidos dentro de un ministerio como era en la gestión anterior, que era un área de tercer nivel de gestión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la visita. Gracias. Ya continuamos a fondo tras este breve corte en un instante nada más. MDT, productora de contenidos multimedios. La mejor imagen de tu empresa o servicio. Contenidos para radio, TV, gráfica y redes. MDT en Santa Fe, producciones profesionales con el mejor equipamiento. MDT, produciendo futuro. Estudio Jurídico Previsional, doctora María Gabriela Farías. Jubilaciones, pensiones, reajuste de haberes nacionales y provinciales. Atención en Santa Fe y Santo Tomé. Turnos al 342-476-5252. Estudio Jurídico Previsional, doctora María Gabriela Farías. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 666 millones de pesos. Castelaro Automotores. Automóviles y motos 0 kilómetro. Castelaro Automotores. Usados seleccionados. Castelaro Automotores. En Santa Fe, Avenida López y Planes, esquina Cándido Pujato. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. El gobierno de la provincia comenzó con la entrega de 480 móviles, de los cuales ya se entregaron 10 unidades en la ciudad de Santa Fe y ya se encuentran patrullando las calles. Más equipamiento, más prevención, más seguridad. Santa Fe Provincia. 3, 2, 1, son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 666 millones de pesos.
Bueno, como les habíamos prometido, estuvimos con el diputado nacional Roberto Mirabella. Lo encontramos en Barrio Los Ángeles. Estaba en una reunión con asociaciones y con otros dirigentes políticos, entre ellos Gerardo Crespi. También estaba la concejala Jorgelina Mudalel. Escuchamos la nota que hicimos con Roberto Mirabella. En pleno Barrio Los Ángeles me encuentro con el diputado Roberto Mirabella, haciendo el trabajo que habitualmente no vemos de los diputados nacionales, en contacto con las asociaciones. Me parece importantísimo poder estar presente, escuchar, no para responder, sino para poder conocer, para poder comprender lo que pasa en cada rincón de los barrios de Santa Fe. En este caso aquí hay muchas organizaciones sociales, muchas vecinales, cooperativas, asociaciones civiles, y poder estar en contacto para saber la realidad. Hay mucha vocación de servicio aquí, mucha ayuda al prójimo para contener a los adultos mayores, para contener a los chicos con una copa de leche, con un comedor. Y me parece central que el Estado y los funcionarios estén presentes acá para tener la realidad próxima y poder solucionar problemas todos los días. Escuchaba que los reclamos son de trabajo y usted acaba de presentar un proyecto para incorporar al mercado laboral personas mayores de 50 años. Sí, yo presenté un proyecto ya el año pasado que ligado a los jóvenes que nunca tuvieron un empleo, que se llama Mi Primer Empleo, que lo puso en marcha Perotti en Santa Fe. Yo quería hacer un proyecto a nivel nacional para incentivar que las empresas puedan contratar un empleo registrado a los que nunca lo tuvieron. Por el otro lado, ahora presenté uno a los mayores de 55 años porque mucha gente que por ahí se quedó sin trabajo, a partir de los 50 años le cuesta muchísimo volver a encontrar e ingresar al mercado laboral. Entonces también presenté eso para tener incentivos en las empresas de manera fiscal y que el Estado además pueda pagar una parte de ese sueldo para que puedan volver a ingresar al mercado laboral. Tenemos quizás las puntas, los jóvenes que nunca tuvieron un empleo y la gente que tiene más de 50 años que no se quedó sin trabajo y por ahí no vuelve a encontrar quién les es muy difícil a ese rango etario. Diputado, otra forma de incorporar personas al trabajo es la obra pública, y en Santa Fe la obra pública se mueve mucho. Y pusimos en marcha además una gran cantidad de obras históricas como acueductos, como gasoductos, obras de cloaca, de agua, de iluminación, de pavimento, de rutas. Hoy a la mañana incluso estuvo en un acto por iluminación en varios barrios de Santa Fe, tan necesario, ¿no? Sí, sí, porque además imagínense que la iluminación, el desmalezado, abrir una calle, son temas que tienen que ver con la seguridad ciudadana, son cosas mínimas que tienen que ver con la prevención, que ayudan mucho a mejorar la seguridad de un barrio, ¿no? No es lo mismo que esté oscuro, que esté iluminado, lo mismo que esté un baldío, que no esté desmalezado, que esté desmalezado. Entonces estas cosas ayudan mucho a mejorar la vida en el barrio y mejorar las condiciones de prevención en seguridad. Hay una gran cantidad de obras en la ciudad de Santa Fe, algunas pequeñas, algunas muy grandes como la planta potabilizadora, se están arreglando nosocomios de salud como el Sayago, se va a abrir ahora la licitación para el hospital de niños. Digamos, es mucho lo que se está haciendo acá, va a haber la circunvalación también que se va a abrir para la remodelación de la circunvalación, tenemos calle Beruti, digo, hay muchas instituciones también que están recibiendo aportes de los programas del gobierno de la provincia, así que en este sentido estamos tratando de atender una demanda que... Otro de los temas y otra de las peleas que tiene allá en la Cámara de Diputados es el tema de los subsidios. Bueno, nos pasa con el transporte público, nos pasa con la boleta de gas, con la boleta de la luz, con la boleta del agua, con el gasoil. No puede ser que en el interior de la Argentina seamos ciudadanos de segunda. Esto es lo que no puede pasar. A veces parece que Santa Fe, en vez de estar integrada a una nación, está como anexada. Entonces, estas cosas nos duelen
son injustas, no queremos que pasen y vamos a seguir peleando con todas las armas que tengamos contra el centralismo porteño y contra la asimetría que tenemos, porque no puede ser que un trabajador acá la vida le cueste más caro, ¿sí? Y tenga mayores problemas que en Buenos Aires. Muchísimas gracias, diputado. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Continuamos a fondo y habíamos hablado con Claudia Romero mientras producíamos lo que íbamos a desarrollar para todos ustedes en este programa. Bueno, lo importante que es poder dialogar con vecinos de la zona de la costa que vienen luchando, remando, peleando de alguna manera por el tema de las defensas, que obviamente ya llevan una historia, Claudia, bastante importante en su haber, ¿no? Sí, por eso nos visita Gabriela Antonucci, que es una vecina de Arroyo Leyes, que ustedes se autoconvocaron y hace muchos años que están en esta lucha. Presentate de cómo son vecinos autoconvocados de... Gracias por la invitación. Nosotros somos vecinos autoconvocados por la Defensa Oeste de Rincón Norte y Arroyo Leyes y hace 7 años que emprendimos esta lucha y bueno, nos costó mucho, pero llegamos a cumplir el primer paso. El primer paso que sería la presentación de este proyecto de defensa, ¿no? Es el primer proyecto, digamos, después de tanta lucha, casi definitivo, porque el definitivo se va a estar presentando entre julio y los primeros días de agosto de este año de parte de la empresa hacia la provincia. A partir de ahí y en el término de meses, depende de lo que demore el acto administrativo, con este proyecto definitivo lo que se va a tratar es de licitar la obra propiamente dicha que demandará aproximadamente 2 años. Por eso decimos es el primer paso que vamos a concretar. Todavía nos queda la transición burocrática de que se entregue el definitivo y que avancemos en la licitación de la obra y que tengamos la obra. Así que, pero bueno, esto era lo que no podíamos concretar desde hacía 7 años y que queríamos recordarle también a la audiencia que este es el tercer proyecto luego de otros intentos que quedaron truncos debido a los cambios de gobierno, la falta de decisión política. Y respecto a eso también aclarar que este último proyecto, y agradecemos a la provincia que se haya abocado a eso, contempla un plan ambiental, que los otros, bueno, también porque no existía la explosión demográfica y la concientización respecto al entorno en el que vivimos. Contempla un plan de contingencia y también se hizo un estudio de factibilidad basado en lo económico, que eso yo también desconocía, se hace a través de estadísticas, porcentaje y demás, y dio un buen resultado, mucho más de lo esperado, lo que dice que es más beneficioso que esté la obra por todas las pérdidas que si no implicaría su no ejecución. Así que bueno, quedamos muy contentos porque por fin el gobierno entendió con estudios estadísticos, científicos o como quieran llamarle, la factibilidad y la importancia de esta obra para la zona y a nosotros también nos dejó muy conformes porque contempla muchos aspectos por los cuales veníamos peleando no solo desde la perspectiva de infraestructura, sino también de lo económico, de lo social, de lo cultural y de todas las pérdidas que implicaba su no ejecución. Decía Gabriela que entre el primer proyecto y el segundo que quedaron truncos, a este tercero que uno espera, ¿no?, que la tercera sea la vencida, hubo como una suerte de explosión demográfica. Más o menos en términos generales, ¿de qué población estamos hablando en cuanto a la zona comprendida, digamos, en este proyecto de defensa? Bueno, Arroyo Leyes es una de las localidades que a nivel país más creció en los últimos años. Sí fue por consecuencia del Procrear, el programa de vivienda única, pero entendemos que después de este último censo se había triplicado la población en la zona. Siempre estoy hablando de Arroyo Leyes, así que sumado a Rincón Norte se ha conformado una masa crítica y poblacional que necesitaba respuestas del gobierno
no solo esta obra, sino también otros servicios que aún nos hacen falta, pero bueno, esta obra implica que después esos servicios puedan darse ya con otra planificación urbana, mejor proyectada, con más participación de los ciudadanos, que eso también es otro aspecto a destacar de esta obra, porque si bien nosotros venimos en esta lucha hace 7 años, con este gobierno y también con el anterior ya habíamos dado un paso. Se trabajó en forma conjunta el gobierno de la provincia, que es el que tiene a cargo la obra y el que tenía la responsabilidad de llevarla a cabo, los gobiernos locales que tenían que estar de acuerdo y los vecinos, en este caso organizados, y las instituciones no gubernamentales también de la zona que se implicaron, que a veces también generó conflictos porque algunos estaban en desacuerdo, entonces querían saber qué impacto iba a tener en la zona esta obra. Y bueno, y lo hicimos todo a pulmón, los vecinos buscando antecedentes, reuniéndonos con el gobierno anterior, con este gobierno, explicándole a esas instituciones que se oponían o a esas personas que no entendían la importancia de la obra y de ahí también largamos un documento que eran los 2 efectos negativos de la no ejecución de esta obra, que lo termina de confirmar este proyecto ya sobre la base científica, ¿no? de todo lo que implicó el desarrollo. Y bueno, y en eso quedamos muy conformes porque avanzaron mucho más de lo que uno como vecino podía avanzar y la provincia ahora está llevando a cabo esto, comprendiendo todos los aspectos que involucraba la obra a futuro, ¿no? Es una obra de 4.000 millones de pesos. Sí, 4.100 aproximadamente millones de pesos y esa era otra cuestión que remarcamos, que si el Estado cuando tiene que ocuparse de problemas y planificar a futuro ciudades, pueblos y demás, siempre tiene que tener en cuenta esto, todas las pérdidas o lo que deja que avance la desidia del Estado cuando no está presente. Esta obra, 21 años atrás, cuando estuvo el primer proyecto, hubiera costado casi 3 millones de pesos. Hoy cuesta, y también a los desfasajes económicos de nuestro país, 4.100 millones de pesos. Muchas cosas han pasado en 21 años, ¿no? Siempre pasan muchas cosas en semejante cantidad de tiempo. Para aquellos que han tenido la experiencia de alguna inundación, saben precisamente de qué estamos hablando, ¿no? Este último proyecto definitivo, el tercero, el que uno espera que se pueda concretar, contempla tanto el agua que pueda venir decrecida porque el río crece, porque vienen esas crecidas importantes, y también contempla el agua de lluvia. Sí, pluviales y fluviales. Es también ambicioso en ese aspecto, comprende estaciones de bombeo, reservorios artificiales. En eso se trabajó mucho en los talleres, hicieron en el marco de esta licitación del proyecto 4 talleres que involucraba a los ciudadanos residentes en esta zona. También participaron estas instituciones y bueno, y de ahí también lo que se intentaba era decir, bueno, tenemos toda la observación científica que implica un estudio, pero también tenemos el contacto con la gente que vive ahí, que vive la diaria, y que reconoce y conoce cómo es el comportamiento del suelo ante una inundación, bueno, cómo actúa la gente ante una inundación y demás. Y en ese aspecto sí, también valoramos el trabajo que ha desarrollado la provincia y la empresa al respecto, y por eso también lo creemos un buen proyecto ambicioso en contemplando todas estas cuestiones, bueno, no solo por el río, sino por lluvia, los desagües, hacia dónde van, claro. Cuál es el camino, o sea, cuáles son las áreas más complicadas por agua de lluvia, cuáles no, cómo acceder a las viviendas ante tal, no me sale, contingencia climática, y bueno, y todo eso está contemplado. Porque era una de las cuestiones que decíamos, sí, tenemos 2 problemas, el agua de lluvia que nos pasó en la última inundación y el agua que venía del río. ¿Por qué hay una defensa en la zona? La defensa llega del lado oeste, comprende desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 8, que se cierra previo a la planta transformadora, es la calle anterior a la planta transformadora de la energía, por lo que fue uno de nuestros fundamentos
todas las instituciones del Estado que quedan fuera del anillo de defensa, como la nueva planta transformadora de energía, también la base de vialidad provincial que hay en la zona, la subcomisaría octava, que tuvo que trasladarse, le cedió su predio la vecinal de Arroyo Leyes. Entonces, todas estas cuestiones que nunca antes se habían tenido en cuenta y que también implicaban pérdidas para el propio Estado por la falta de mantenimiento o por el deterioro de las aguas o por todo lo que implicaba que una crecida llegara a una nueva planta transformadora de la energía. Sin descontar todas porque gracias a Dios no hubo ninguna vida implicada en la última inundación. Pero sí todas las pérdidas materiales que ocurrieron y todo eso sí lo contempló este nuevo proyecto, por eso se dice es factible de hacer esta obra, claro. Contribuye al aporte económico, no hacía las pérdidas que generaría de nuevo otra inundación y beneficia al Estado en todas las posibilidades de crecimiento económico, social y cultural para la gente que se ve afectada ahora con las inundaciones. Turístico. Y sobre todo el turístico, sí, en cuanto a términos económicos. Y creo que ese es el mensaje también de esta lucha, ¿no? De persevera y triunfarás, de que no hay que dejarse llevar por los no que se nos impusieron, sino de mostrar con fundamentos. Seguir remando. Sí, que la importancia de una obra, la importancia del crecimiento de una región y que eso trasciende cualquier ideología. Y si me permiten un segundo, agradecerles a ustedes porque sin la ayuda de ustedes, sin haber podido estar en tantos medios, no hubiese sido posible seguir esta lucha y estar en la agenda política y hacerles entender a nuestros políticos, a nuestros representantes, la importancia que es una obra para la comunidad en la cual vivimos. Para eso estamos, para eso es el periodismo, para poner en agenda los temas, así que, bueno, el agradecimiento es nuestro por tu participación en el programa. Gracias, Gabriela, por la presencia. Ya continuamos tras este breve corte, estamos a fondo junto a todos ustedes. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 666 millones de pesos. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. El gobierno de la provincia comenzó con la entrega de 480 móviles, de los cuales ya se entregaron 10 unidades en la ciudad de Santa Fe y ya se encuentran patrullando las calles. Más equipamiento, más prevención, más seguridad. Santa Fe Provincia. 3, 2, 1, son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 666 millones de pesos. Mi compañero Gustavo Piedrabuena estuvo entrevistando a la que hoy es directora del Banco de Comercio Exterior, vice, María de los Ángeles Sagnum. María de los Ángeles, que es ex senadora por Santa Fe. Vamos a la nota. Está en la ciudad de Santa Fe la doctora María de los Ángeles Sagnum, ex senadora nacional por la provincia de Santa Fe y ahora como una directora del BICE, que es el Banco de Inversión y Comercio Exterior. Una actividad distinta, diferente, el ámbito, quizás las actividades, pero un tema que yo creo siempre también formó parte de tu agenda, la producción y esas cosas, en el tiempo que fuiste senadora, ¿no? Sí, la verdad que sí, es tratar de profundizar con herramientas concretas, llegando al sector productivo de la provincia de Santa Fe, que uno tanto conoce porque es con el que me he vinculado y he trabajado históricamente. La verdad es que nuestro gobierno
ha retomado la senda de la producción, la senda de la generación de empleo, de la defensa de la industria nacional. Esto no es solo una declamación, los números demuestran, incluso la provincia de Santa Fe hoy está liderando la creación de empleo en el sector privado, ¿no? El empleo y el sector de la manufactura industrial ha tenido un fuerte avance y esto no es una casualidad, esto tiene que ver con una definición política de salir de lo financiero y pasar a lo productivo, ¿no? Que es lo que en definitiva siempre hemos defendido. En torno a la definición política de volver a un modelo de desarrollo, un modelo de defensa de la industria, un modelo que apuntale al sector productivo, el BICE cumple un rol muy importante, es un banco mayorista que pertenece a la banca pública y que está pensado justamente para acompañar al sector productivo. Una herramienta realmente estratégica, ¿no? Es una herramienta estratégica. Mira, esta semana arrancábamos la semana de trabajo en el banco recibiendo junto al presidente del banco y al resto del directorio al nuevo ministro de Desarrollo Productivo, a Daniel Scioli, y allí en el marco de esta primer reunión que mantenemos directamente con el ministro, ustedes saben que las tasas del Banco Vice son tasas subsidiadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo, por el Estado Nacional, hablábamos de la importancia del banco y un anhelo que tenemos desde este directorio del Banco Vice, que es el de convertirlo en el gran banco de desarrollo de la República Argentina, similar al Banco de Desarrollo que hay hoy en la República Hermana de Brasil, ¿no? ¿Qué reflexión te dejó esta primera entrevista, este primer contacto con Daniel Scioli, un dirigente político que por supuesto viene de muchos años, de mucha experiencia, ha sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, vicepresidente de la Nación, así que lo conoces seguramente de toda la vida, ¿no? Sí, la verdad es que una muy buena impresión, siguiendo con una línea que nosotros venimos trazando en el banco. Él se puso a disposición desde el Ministerio para profundizar esta línea que es la que estamos planteando. El lunes justamente estoy invitada a disertar en el ámbito de la Comisión PYME del Senado de la Nación respecto de las distintas herramientas con las que cuentan las PYME en la República Argentina, y voy a plantear un poco esto que te estoy adelantando, Gustavo, ¿no? Esta mirada estratégica de transitar el sendero de que la República Argentina tenga un banco de desarrollo, un banco que acompañe al sector productivo. En la provincia de Santa Fe, la verdad es que como nunca, el Vice está acompañando a las empresas. Yo estoy poniendo dos casos testigos para que no sean dos del norte o dos del sur. Digo, por ejemplo, la empresa Rafaela Alimentos ha recibido un crédito muy importante para poder exportar carne kosher a Estados Unidos. Aquí en Frank, una empresa láctea también recibió un apalancamiento muy importante para el sector productivo, para poder garantizar una diversificación en los productos, la colocación de estos productos en el exterior, porque nosotros justamente tendemos a sustituir importaciones. Una empresa de Rosario, Sirmac, hace muy poco tiempo ha podido exportar bienes de capital a Abu Dhabi. Por primera vez un producto de la provincia de Santa Fe sale con ese destino, con el financiamiento y el acompañamiento con una estructura determinada desde el punto de vista financiero de nuestra banca pública. Me parece que estas son las cuestiones que tenemos que resaltar, ¿no? Que si bien sabemos que falta mucho por recorrer, que estamos con un problema inflacionario que hay que resolver, entendemos que el poder avanzar en la profundización de las exportaciones nos va a dar la garantía de tener los dólares que necesitamos para poder apalancar el desarrollo y el crecimiento. Dólares que por allí están faltando y es una de las preocupaciones de la vicepresidenta, ¿no? Sí, la vicepresidenta ha sido muy clara el otro día en el plenario de la CTA, donde claramente plantea que hay un festival de importaciones en la República Argentina y que ese festival de importaciones tiene que ver con los vivos de siempre. No son tantas las empresas que utilizan las importaciones para sobrefacturar y para hacerse de dólares baratos, ¿no? Mientras le restan
a justamente aquellas empresas que necesitan y requieren de importaciones para poder apalancar al sector productivo al cual pertenecen. La industrialización de productos muchas veces en la Argentina y de manera recurrente nos llevan a lo que normalmente se llama la restricción externa. Bueno, necesitamos poder contar con esos dólares para que el sector productivo, muchas empresas de la provincia de Santa Fe, que por ahí tienen dificultades para generar esas importaciones, que sabemos que van destinadas al proceso productivo, que no tienen ningún vilo de pretender hacerse de dólares baratos y no pueden hacerse de esas importaciones justamente para poder garantizar en muchos casos la economía circular, el tratamiento de efluentes. Bueno, yo estoy caminando toda la provincia como lo he hecho siempre, ahora ya con esta puntualidad, mirando lo que está sucediendo con el sector productivo, y lo que plantea la vicepresidenta es lógico, ¿no? Es poder agilizar los controles que tiene que llevar adelante el Estado. Yo vengo planteando desde hace mucho tiempo la necesidad de una junta consultiva de disciplina fiscal, donde participen desde el SENASA, pasando por AFIP, por la aduana, por distintos organismos del Estado, para poder garantizar que muchos sectores que hoy evaden dejen esos recursos en la República Argentina y que esos recursos nos permitan también quitarle el pie de encima al sector que siempre paga impuestos en nuestro país, que normalmente es el sector PYME. Como bien lo decías, como siempre lo hiciste, lo seguís haciendo, recorriendo la provincia de Santa Fe en su conjunto, pero por estas horas en la ciudad de Santa Fe, en la capital de la provincia, ¿con qué motivo? Bueno, hoy estuve visitando a distintas empresas productivas de la ciudad de Santa Fe y de la región, que por otra parte te digo que es impresionante el nivel de empresas con base tecnológica que están proliferando aquí en la ciudad de Santa Fe, en la capital santafesina, con una agenda de trabajo, y mañana acompañando al foro de presidentes comunales que hacen un encuentro que arranca a la mañana en ATE y termina por la tarde. Voy a estar participando de uno de los paneles que justamente va a tener que ver con esta fuerza del interior productivo y de cómo la provincia de Santa Fe y los municipios y las comunas de nuestra provincia pueden aportar a la generación de empleo y a la generación de trabajo. Vos sabés que no me perdonarían si no te consulto acerca de esta disparidad por allí de opiniones o de posiciones tan públicas, tan evidentes, que uno puede percibir, que cualquiera puede percibir entre el presidente y la vicepresidenta de la Nación. Trabajaste durante muchos años al lado de Cristina Fernández. ¿Cuál es tu mirada de esta situación? Bueno, yo creo que Cristina ha tenido siempre la honestidad de decir lo que piensa. Creo que debiera ser material de consulta de todo el espectro político. La experiencia de haber primero acompañado a Néstor en sus primeros 4 años de gobierno, pero luego los 8 años de gobierno consecutivo de Cristina Fernández de Kirchner hacen que tenga una experiencia de cómo se administra el Estado, de cómo se utilizan las herramientas que tiene el Estado, que deben ser atendidas. Creo que es una mirada muy distinta en torno a la coyuntura política, a cómo podemos garantizar que se alineen, como había dicho hace un tiempo Cristina, los salarios, los ingresos, las jubilaciones, con lo que es el costo de vida, con el costo de los alimentos, con el costo de los medicamentos, de los alquileres. Me parece que esto que está planteando Cristina es de alguna manera el nudo gordiano que tiene que resolver nuestro gobierno para cumplir cabalmente con el contrato electoral, que esto es uno de los desvelos que tiene Cristina y que tenemos aquellos dirigentes políticos que creemos realmente que la política tiene que servir para transformarle la vida a la gente. Yo creo que muchos de los votantes del Frente de Todos están esperando que ejerzamos el poder que tenemos que ejercer, que es el que nos dio, con el que nos legitimó el pueblo argentino, para poder garantizar el acceso a los alimentos y recuperar el ascenso social en nuestro país. Creo que hemos hecho muchas cosas que todavía falta, pero que hay que ejercer fuertemente el poder que el pueblo nos ha dado con el voto para poder cuidar la mesa de los argentinos y el empleo de los argentinos.
Como siempre le agradecemos a la doctora María de los Ángeles Sagnún, bueno, el tiempo que dispone cada vez que pasa por Santa Fe y a veces por medios así electrónicos de Zoom, espacios y tiempo para nuestro programa. Y en el final, aunque todavía seguramente van a decir que falta mucho para el proceso electoral del año que viene, quisiera pedirte que te puedas dirigir a la gente que te está viendo y escuchando, quizás, no sé si con miras al año que viene, pero al respecto, ¿qué podrías decir? Bueno, decirle al pueblo santafesino que lo mejor que nosotros podemos hacer en este momento es trabajar para cumplir con nuestra palabra, con la palabra empeñada. Seguramente el cumplimiento de esa palabra empeñada es lo que van a poner el año que viene en consideración al momento de elegir quiénes son o quiénes somos los hombres y las mujeres que en representación de la provincia de Santa Fe ejerceremos aquellos cargos que tengan que ver con no solamente defender los intereses provinciales, el federalismo, sino también con dialogar permanentemente con quienes son los que confían en nosotros al momento de depositar el voto. Creo que el Partido Justicialista tiene un trabajo muy importante para llevar adelante, para hacer, para desempeñar, que es recuperar la relación con el pueblo santafesino, ¿no? Y que nuestro gobierno está haciendo muchísimas obras en materia de infraestructura, un gran esfuerzo del gobierno provincial, un gran esfuerzo del gobierno nacional, que creo que se tiene que ver en la realidad práctica. Y es en lo que nosotros vamos a trabajar durante todo el tiempo que dure, en este caso, mi responsabilidad en el vice. Muchas gracias y seguramente vamos a retomar el diálogo en la próxima oportunidad que estés por acá en la zona o te tengamos cerca. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias a vos, Gustavo. Ya continuamos en un instante nada más aquí en nuestro espacio tras este corte. Y hasta aquí vamos llegando casi al cierre de nuestra edición de esta semana. A fondo, como siempre, Claudia, con muchos temas y con muchas definiciones realmente interesantes que hemos tenido en esta oportunidad, ¿no? Sí, realmente, con un programa que dio para todo, desde remar con las defensas hasta la comparación que hizo Marcos Camino. De todo, tuvimos de todo. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Dentro de 7 días, ¿te parece una vez más acá? Sí. Dentro de 7 días nos vemos una vez más acá. Antes de irnos, no lo hago nunca, pero esta vez sí lo voy a hacer. En este programa 11 quiero agradecer a toda la gente que nos apoya, que nos dice que nos vaya mejor. Y en toda la gente voy a agradecer especialmente a mi amiga Élida. Y en ella a todos los que nos marcan algunas cuestiones para que a fondo sea cada vez mejor. A no faltar entonces, dentro de 7 días, a fondo como siempre y por supuesto que tengan todos ustedes una muy buena semana.